tenía cáncer. Entonces, de emergencia compré el boleto, mi esposo me ayudó a comprar el boleto, le pedí ayuda a mis hermanos y de parte de todos ellos pude hacer el viaje a México, a Guerrero, para ver a mi papá. Mi papá, todos mis hermanos y mi mamá pueden dar testimonio que era un hombre fuerte. No fue el mejor de los padres como ser humano, hizo muchos errores y como padre tampoco fue el mejor de los papás. Pero aún así en este momento quiero dar un testimonio y un recordatorio para todos nosotros de que todos nosotros, jóvenes, niños, adultos, ancianos, todos nosotros tenemos un enemigo en común, que es la muerte. La muerte va a llegar a la vida de cada uno de nosotros de diversas maneras. Yo siempre pensé en esto. He visto muchas personas, familiares no muy cercanos, fallecer, y aún así duele mucho. Pero siempre pensé en el día que iba a fallecer alguien de mi familia que era muy cercano a mí. Yo no sé cuántos de ustedes ya no tienen a papá o a mamá. No sé si recuerdan o cómo fue que sucedió que ellos se fueron de sus vidas. Pero yo siempre pensé en eso. Y cuando escuché de parte de mi hermano allá en México que mi papá estaba mal y tenía cáncer, sentí un pánico muy fuerte dentro de mí. Porque conociendo la verdad de Cristo, leyendo la Biblia, años en el Evangelio, mi papá era un hombre borracho, no fue un buen papá, hizo bastantes cosas a mis hermanos, a mi mamá, aún a su propia familia, a su mamá de él. Y como una persona que conoce la verdad, uno sabe el destino que le prepara a esas personas. La Biblia lo dice explícitamente qué tipo de personas no van a heredar el reino de Dios. Entonces, cuando pasó eso, a mí me dio pánico y como reacción humana lloré, pero tenía mucho miedo de que mi papá fuera a fallecer y que fuera a perdición eterna. Y es por eso que hice ese viaje. Y aunque estaba nervioso de viajar, porque nunca había viajado solo, al mismo tiempo tenía yo la plena certeza de que todo esto era un plan de Dios. Amén. Yo llegué allá el jueves, era un jueves. El miércoles, muchas personas cuando yo llegué el jueves me comentaron que mi papá ya estaba muy mal el miércoles. Ya estaba a punto de fallecer, ya lo veían muy débil, ya no se podía levantar, su respirar era muy, muy difícil. Pero mi hermano el miércoles le dio las noticias de que yo iba a ir a México a visitarlos a todos y a él específicamente. Entonces, todas las personas el jueves me dijeron, no podemos creer, ayer tu papá estaba muy mal, muy grave, y pensábamos que para hoy, el día jueves, ya no iba a amanecer vivo. Estábamos todos preocupados, pero aquí está ahorita, movía de un lado para otro, y cuando yo llegué a México yo lo vi bastante fuerte, pero obviamente su cáncer que él tenía era aquí en la garganta. Él estaba ya muy delgado, y aunque él parecía estar fuerte, se podía ver aquí el cáncer que tenía, que era una bola masiva acá, en el lado derecho. Pero todos pensaban que él ya no iba a estar vivo y que yo no iba a poder encontrarlo vivo. Pero todo es plan de Dios, porque unos días antes de que pasara ese viaje, en el servicio de jóvenes, el pastor que estaba aquí dijo unas palabras que me dijeron: sé fuerte y valiente, porque yo estaré contigo. Nada más cree en mí, sé fuerte y valiente. Aunque yo tenía pánico y tenía miedo cuando yo sabía que iba a hacer ese viaje, estaba plenamente seguro de que todo iba a estar bien, incluyendo la salvación de mi papá. Cuando llegué allá a México, lo abracé, le di un fuerte abrazo y me rompió el corazón verlo en la manera en que estaba, muy delgado,
y él aparentaba estar fuerte, pero de todas maneras el cáncer me imagino que debe ser algo horrible y se debe sentir feo. Pero una de las cosas que hice ya cuando estuve a solas con él, porque él estaba mucho tiempo en la cama, le dije que si podía orar por él, porque antes de ir a hacer el viaje, el pastor Esteban oraba por él y otros hermanos también les pedía ayuda y hacían oración por él, lo tenían sus oraciones. Pero cuando yo llegué allá, llevé mi Biblia y le dije que se podía orar por él y me dijo que sí. Él no podía hablar muy bien por lo mismo del cáncer que lo que tenía aquí en la garganta. Pero en el momento que empecé a orar, hubo cierto punto donde le dije que repitiera después de mí ciertas palabras para que él pudiera recibir la salvación. Pero había dos palabras que él no podía decir, que eran Jesús y perdón o pecados. Esas palabras no las podía decir muy fácilmente, pero yo le insistí hasta que los pudiera decir. Hubo un punto donde le dije que de parte de todos nosotros, de mis hermanos, de mi mamá, todos, yo estaba ahí para darle un abrazo de parte de todos y que todos lo queremos, que todos estamos preocupados por él. Y más aparte que cualquier problema que hubo durante el tiempo eso de los años, dije que todo estaba bien y mi papá empezó a llorar y seguí orando. Y entre más yo oraba, él le escurrían más las lágrimas. Y yo sentí muy feo. Lloré un poquito, pero hubo muchas veces donde cuando yo lo escuchaba respirar, me dolía. No quería verlo de esa manera. Yo cuando era niño me recuerdo cómo él era un hombre fuerte y verlo de una manera muy frágil, muy débil. No era la misma persona que yo recordaba. Me aguanté las lágrimas y llorar muchas veces. Recuerdo específicamente en una noche, la primera noche, porque yo dormí en un colchón en el piso y él estaba en su cama. Y me acuerdo específicamente que él muchas veces se levantaba para toser, no podía respirar y yo tenía miedo porque no quería que él falleciera en mis brazos. Tenía miedo de ver eso. Pero recuerdo que eran las entre 3 y 3:10 de la madrugada. De repente todos los perros empezaron a ladrar y se sintió una presencia muy fuerte que venía de parte de una ventana que estaba a mi lado izquierdo. Y esa presencia más o menos sentí como un parálisis en mi cuerpo y mi papá estaba tosiendo más y más. Pero yo como llevé mi Biblia y la pude abrir en el Salmo 91, me levanté, la agarré, leí el Salmo 91 y esa presencia sentí que se fue. Y mi papá, por respirar otra vez, como que regresó a la normalidad, me levanté y me senté a donde estaban sus pies. Estuve con él un ratito hasta que se durmió. Yo no sé qué era eso, tal vez pudo haber sido la muerte que estaba ahí al acecho esperando a llevárselo. Obviamente él ya había hecho la confesión, ya había pedido perdón, yo oré por él. Y recuerdo también el siguiente día al amanecer, leí el Salmo 23 porque oraba por él como 2 veces al día. Y cuando leí este salmo, que se los voy a leer ahorita, él estaba respirando otra vez un poco mal. Y cuando lo estaba leyendo, las lágrimas otra vez empezaron a salir. El Salmo 23 dice: El Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos.
Me honras ungiendo mi cabeza con aceite y mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Ese salmo le trajo una paz a mi papá, que aunque estaba respirando así, después de derramar unas lágrimas, se pudo dormir otra vez un ratito más. Y este salmo, en el momento que estaba leyéndolo, también me trajo mi paz, me trajo una certeza a mi corazón, que aunque yo esté pasando por una cosa difícil, que en este momento eso era muy difícil, la Biblia lo dice como el valle más oscuro que puedes pasar, Él siempre va a estar ahí. Él es tu pastor, Él es tu Señor, Él va a estar ahí y no tienes por qué tener miedo. Amén. Entonces, ahí estuve con Él. Ya el viernes pudimos pasar un tiempo más con mi papá, tomamos unas fotos. El sábado que tuve que partir para regresar a los Estados Unidos, no quería yo irme, pero tenía que hacerlo. Y mi papá ya sabía, desde el momento en que llegué le dije que el sábado es el día que yo me iba a regresar a los Estados Unidos, pero que mi hermano iba a dormir con él en ese colchón y iba a estar con él para darle sus medicamentos. Los medicamentos que él tenía eran los más fuertes, porque cuando yo hablé con el doctor me dijo, tu papá tiene un cáncer en esta parte, que cuando nosotros mostramos, le quitamos una parte para analizarlo, es como alborotar un panal de las abejas. Cuando hizo eso, como unos 2-3 días después es cuando eso se hizo más grande. Entonces me dijo, tu papá no pudimos hacerle la cirugía porque era una casi 100% de que iba a morir en la operación. Entonces los doctores decidieron darle los medicamentos y que estuviera un poco más de tiempo con la familia. Pero me dijo, lo malo de eso es que también es la parte más dolorosa, porque va a tener un dolor constante, no puede comer. Cuando tomaba, le salían los líquidos por la nariz. Era muy feo ver todo eso. Pero mi papá ya sabía que yo me iba a ir y yo sabía, el doctor me explicó muy bien lo que estaba sucediendo en su cuerpo de él. Pero yo todavía tenía esperanza y yo sabía y le dije a muchas personas, a mi tía, a mis tías, a familiares de allá, le dije, él va a estar bien, no se preocupen, para Dios no es nada imposible. Y aunque ellos decían, pero esto, pero el otro, yo le decía, él va a estar bien, no hay por qué preocuparse tanto, el Señor va a hacer la obra. Y mi papá me decía, muchas veces no podía hablar bien, pero me decía que se ve muy delgado, que no tenía fuerzas. Yo le decía, no se preocupe, tómese sus medicinas para el dolor, trate de comer lo más que pueda, tome mucha agua, esto y el otro. Nunca le dije hablando, despidiéndome de él. Siempre solamente ánimo y ánimo y ánimo, palabras para darle fortaleza. En ningún momento, y ni siquiera cuando me vine para Estados Unidos, me despedí como diciéndole a Dios, ya no te voy a ver. Le dije, voy a regresar, usted enfóquese en ponerse bien, tómese sus medicamentos, haga lo mejor que usted pueda hacer para recuperarse. Y ese día que me vine, le di un abrazo y le dije que si le podía dar un beso en la mejilla, le di un beso en la mejilla y él también me abrazó fuerte y me dio también un beso en la mejilla y me dijo que Dios te bendiga. Le dije, a usted también. Nos veremos pronto, voy a venir con mi hermano, mi sobrino, mi otro sobrino, vamos a venir a visitarlo. Y nos fuimos, y mi hermano que estaba en México fue conmigo para dejarme al aeropuerto. Mi papá se quedó solo y una de las cosas que él tenía miedo es quedarse solo, porque por los dolores que me imagino que han de ser muy fuertes. Y mi hermano, yo no vi su mensaje hasta que llegué yo a Estados Unidos, eran como las 6 de la madrugada. Ellos habían llegado a México, al pueblo, como a las 3 de la mañana. Mi hermano lo primero que hizo cuando llegó es que fue a visitarlo, que estaba bien, estaba durmiendo, luego fue otra vez a su casa, fue a visitarlo otra vez, ya estaba despierto, le dijo que tenía dolor y no podía pasarse la pastilla, entonces le dio unas gotas que se ponían en la lengua para el dolor.
Pero mi papá, en ese momento, mi hermano vio que estaba un poco débil y en el momento en que mi hermano salió otra vez más, regresó, mi papá ya estaba todavía ya en los últimos suspiros. Entonces mi hermano lo que le dijo, pues, él tuvo muchos problemas, mi hermano en México con mi papá, pero en ese momento que mi hermano vio eso y mi papá estaba ahí, mi papá quería decirle algo, pero no salían las palabras. Y mi hermano le dijo, no se preocupe, entre usted y yo todo está bien, no hay malos sentimientos, nada malo entre usted y yo. Y mi papá falleció. Y yo recibí las noticias cuando llegué a Estados Unidos, estaba esperando a mi esposa que saliera del trabajo y mi mamá me llamó y me dijo, tu papá falleció. Y en ese momento no sentí feo, no sé por qué no sentía esa sensación que sentía antes de hacer el viaje, que era temor, era como inquietud. Cuando me dijo eso no lo sentí. Y acabamos la llamada y me puse a ver las fotos que tomé con él, los últimos momentos que pasé con él. Y ahí es donde llegó el sentimiento y ahí sí lloré hasta